poco lo invité a Juan Marino, es diputado, vamos a estar charlando con él. Entre otras cosas, primero porque él elaboró un documento muy importante, más de 40 páginas, donde se toma muy en serio la caracterización del gobierno de Milei y ensaya algunas propuestas sobre cómo salir de esta encrucijada histórica, ¿no? Y me pareció que alguien que se sienta y que es capaz de poner en palabras todo esto hace un gran esfuerzo, ¿no? Y creo que es muy, no sé, la palabra es horrible, Juan, pero digo, meritorio, porque uno le exige siempre a la política acá determinadas cosas y esa política a veces no lo hace. Y la otra razón por la que invitamos a Juan es porque, lo quiero decir en francés, cosa de que no, quilombo que hay, quilombo que Juan está. Están los jubilados protestando, Juan Marino está, están los estatales protestando, Juan Marino está ahí, va con su telefonito, él muestra lo que sucede, explica lo que está pasando, y eso también a mí me hace acordar un poco qué es lo que uno pretende de aquellos que hacen política, ¿no? Que teniendo fueros y la posibilidad, acompañen a aquellos que no tienen esas posibilidades. Juan Marino, de él se trata, diputado de Unión por la Patria, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación y gracias por tus palabras y por tu reconocimiento. Es cierto que las tesis de abril, que es el documento del que estabas hablando, fue un esfuerzo intelectual, un esfuerzo militante, para nosotros muy importante, y decirle a toda la audiencia que es un documento que si entran a nuestra página web, que es www.elpiquetero.org, lo pueden encontrar, y hoy mismo de hecho lo estamos yendo a buscar a la imprenta, pues también lo vamos a tener como libro, así que el que quiera tener el libro también nos puede escribir por WhatsApp. Si digo el WhatsApp, así si están ahí escuchando lo pueden anotar, es 1131435434, 1131435434, nos escriben por ahí y nos piden el libro. Bien, a ver, es muy interesante, insisto, para poder encarar otro tipo de debates, el material. Pero primero te quiero, para los que quizá te conocen o te ven, te registran la cara, pero no saben mucho de tu historia. El otro día veía una entrevista que le hacían a Culfas, al ex ministro Culfas, y decía que en el peronismo había un sector trotskista, ¿no? Y dije, Juan Marino debe ser. Hablaba de vos. Habría que preguntarle a él a quién se está refiriendo. Pero sí, bueno, nosotros como partido piquetero inventamos el trotsko-kirchnerismo. Así que me hago cargo con total orgullo. Bien. ¿Y eso qué significa? Eso significa que nosotros somos militantes de izquierda, nosotros somos militantes marxistas, somos militantes trotskistas y somos militantes trotskistas de liberación nacional, antiimperialistas. Y por eso nosotros reivindicamos el Frente Único Antiimperialista. Nosotros por eso militamos en su momento el Frente Único Anti-Macri, y fue ese el motivo por el cual ingresamos al Frente de Todos, para sacar a Macri del gobierno, lo cual nos diferenció del resto de la izquierda en Argentina, particularmente del Frente Izquierda, que rechazó el Frente Antimacrista. Luego atravesamos todo el periodo del gobierno del Frente de Todos, siendo parte del Frente de Todos. Yo fui primero director provincial de Organización Territorial de la Comunidad en el gobierno de Axel Kicillof y después diputado nacional, reemplazando a Massa cuando Massa sale al Ministerio de Economía. ¿Vos fuiste reemplazante de Massa? Yo reemplacé a Massa, exactamente. Porque estaba en la lista de diputados nacionales de 2019. O sea que todo fue para que vos fueras diputado. ¿Viste? Un plan elucubrado. Y después, bueno, cuando llegan las elecciones de 2023, fuimos la izquierda que llamó a votar sin ningún lugar a dudas, y tenemos ese orgullo en la PASO, en la general y en el balotaje a Massa, para derrotar a Milei en el caso del balotaje y derrotar a la ultraderecha en general, cosa que no hizo el Frente Izquierda. Entonces me parece que eso también es importante, mostrar que hay una izquierda que no es sectaria, que está en contra de la derecha y que defiende a la clase obrera, a los trabajadores, a los explotados de este país. Bueno, esa es la izquierda que nosotros queremos construir. Las tesis de abril que está presentando Juan aquí con nosotros tienen un título, llama por título Basta Milei. ¿Por qué no fuera Milei? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las tesis de abril tienen una idea de temporalidad de acción política mes a mes, donde nosotros caracterizamos qué es lo que está planteado ahora en abril. Nosotros caracterizamos que ahora en abril lo que está planteado es el basta Milei, no el fuera Milei. Fuera Milei presupone la idea de sacar a Milei del gobierno. Y en ese sentido se coloca en la misma línea con el planteo del juicio político. Nosotros vemos que hoy en día lo que tenemos
como posibilidad en la situación política es ponerle un límite constitucional a Milei. Es decir, coordinar una oposición que de una forma u otra le pone límites al gobierno, como lo vimos en la votación contra el DNU en el Senado, como lo vimos en la votación contra la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, un poder judicial que en distintos estamentos le pone límites al gobierno, en el caso del capítulo laboral del DNU, el caso de los amparos individuales por las prepagas, y ahora falta la Corte Suprema, que se tiene que pronunciar tanto sobre el DNU como los tarifazos, como dos ejes fundamentales. Y entendemos que ese es el desafío que tenemos en lo inmediato y la posibilidad sobre la base de la cual podemos avanzar. Juicio político, hoy no existe el número para avanzar, pues se necesitan 2/3, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Para que esos 2/3 existan, básicamente significa que Macri tendría que apoyar el juicio político. Si hay juicio político, el juez es Macri, y si se abre ese debate es porque se rompe el frente oficialista. Hoy no tenemos esa situación política planteada. Entonces, ¿nosotros qué le decimos al movimiento popular en Argentina hoy? Bueno, en abril veamos qué es lo que tenemos planteado por delante. Por eso las tesis de abril tienen una fecha explícita, que es decir, contra el pacto de mayo de Milei, el partido piquetero propone las tesis de abril. Las tesis de abril planteaban una determinada cantidad de tiempos, que son, en abril habla la CGT con el paro nacional, lo escribimos así directamente en las tesis, y habla la oposición en el Congreso, en mayo hablan los gobernadores y las provincias contra el pacto extorsivo de Milei, y en junio hablan Macri y el FMI. Entonces, esos 3 meses para nosotros son importantes. Después pasó que se definió la marcha universitaria del 23 de abril, la marcha del 1 de mayo de la CGT y el paro nacional del 9. Eso nos parece que actualiza en el sentido de que, bueno, la marcha universitaria tiene que servir para reordenar al radicalismo. La marcha de la CGT tiene que ayudar para reordenar al peronismo. Bien. Especialmente a los sectores del radicalismo y del peronismo que están diciendo que van a firmar el pacto de mayo, que van a votar la ley ómnibus, que son los votos que inclinan la balanza en un sentido u otro. Ayer lo escuchaba Yarlora de la derecha peronista diciendo que está a favor de la ley ómnibus, o Puyaro en la misma línea. Bueno, estas grandes jornadas de protesta multitudinaria que vamos a tener tienen que servir para reordenar a la oposición. Las tesis de abril son para eso. Ordenar a la oposición, no para tumbar a Milei. Para reordenar a la oposición, para ponerle un límite constitucional, que nos parece que es la condición sobre la base de la cual podemos discutir una alternativa de poder contra Milei. Vos decís que hoy Milei todavía está blindado. Y tiene un blindaje de parte de Macri y el FMI. Por eso nosotros decimos lo de junio, porque varios medios coinciden que Macri está esperando hasta junio para definir si rompe o no con Milei. El Fondo Monetario lo mismo, el Fondo Monetario está viendo cuán viable o no es el gobierno de Milei. Por eso el fondo le dice, así como vienen no van, porque esto es ajuste en cantidad, no en calidad. Y en esa misma línea tenés a Cavallo, Melconian, Broda, Prat-Gay, cada vez más pronunciamientos de economistas neoliberales diciéndote, esto no es un régimen neoliberal consolidado. Esto es... Cristina dice lo mismo en el documento, ¿no? Bueno, Cristina dice lo mismo en el documento, y en ese sentido el documento de Cristina, que no es exactamente un documento de coyuntura, que eso es, si se quiere, la diferencia metodológica con el documento nuestro. El documento nuestro es un documento de coyuntura política para intervenir en lo inmediato. El de ella es un documento de caracterización de etapa, por eso caracteriza las 3 crisis de deuda. Sí tiene un valor importante en términos de coyuntura que le planteaba el documento a los gobernadores, básicamente, que confrontaran con Milei. Y eso para nosotros fue importante porque también en línea con eso salió Axel en su discurso de apertura de sesiones legislativas a plantear los 7 puntos de reagrupamiento de gobernadores e intendentes a nivel nacional contra Milei. Quintela ya había de hecho presentado ante la Corte Suprema el planteo de inconstitucionalidad del DNU, y me parece que eso también parte de la base de un reconocimiento de la debilidad de este gobierno, no de la fortaleza, y de que esto fracasa. De hecho, hace poquito salieron declaraciones de ella diciendo que esto va a fracasar. Me parece que estas políticas siempre fracasaron. Me parece que eso es importante destacarlo, porque quizás hay algunos que están pensando que como todavía tiene apoyo en las encuestas, Milei, le atribuyen cierta fortaleza que no es real. La realidad es que esto es un gobierno débil, desconectado de la realidad, fallido, no nato, y esa debilidad es la que tiene que fundamentar que toda la oposición se junte. No nato. Lo dicen explícitamente, el plan de Milei es inviable y va a fracasar. Y eso, ustedes lo plantean, digo, es un capítulo extenso dentro del documento que va más allá de las posibilidades legislativas de 2025, ¿no? Claro, porque... ¿A qué te referís con más allá de las posibilidades? No, quiero decir que está vinculado al plan en sí y no a lo que pueda pasar en 2025 o 2027, sino en lo que hoy está pasando, ¿no? Exacto. Este tipo de recetas no tiene otro destino, más que el fracaso. Que el fracaso. Y es inviable porque aparte se constata con lo que está pasando desde el punto de vista de la situación económica. No juntan los dólares a partir de que ellos dijeron que el FMI les iba a dar 15.000 millones para levantar el cepo, no juntan los dólares por la exportación agropecuaria, porque aparte el campo tiene una crisis en particular con el maíz.
les cae la recaudación producto de la tendencia a la depresión económica directamente, entonces todas las variables económicas no les cierran, por eso decimos es inviable, va a fracasar. Si conectamos igualmente la idea inmediata de ponerle un límite hoy con las legislativas del año que viene y con la formulación de una jefatura política con voluntad presidencial a nivel nacional. Nos parece que una cosa está concatenada con la otra, porque el propio gobierno lo concatena. ¿El gobierno qué tesis tiene? El gobierno, la tesis de coyuntura es: ahora empieza la desaceleración de la inflación. Fin de año arranca el crecimiento. Año que viene el acuerdo La Libertad Avanza PRO gana las legislativas de medio término y ya incluso Milei habla de su reelección. E incluso empiezan a filtrar la idea de que después de la reelección de él iría Karina Milei. O sea, ese es el nivel de delirio de la tesis oficial. Contra esa tesis oficial nosotros contraponemos la tesis de Abril y le decimos no desacelerás la inflación sigue muy alta, no va a haber crecimiento económico, no vas a ganar la legislativa el año que viene y vamos a construir una alternativa presidencial en contra tuyo. Eso es importante para la discusión con el resto de la oposición. Con la oposición que todavía no sabe si es opositora, con los que quieren firmar el Pacto de Mayo, que quieren transar con el gobierno. Porque también, al no visualizar una alternativa de poder presidencial, hay una tentación de parte de ellos a tratar de acomodarse abajo del paraguas del gobierno nacional, por más chiquitito que sea. Lo cual implica igualmente que van a traicionar a sus provincias, porque el plan de Caputo y Milei sigue siendo fundir a las provincias. Entonces, si firman el Pacto de Mayo, se suman a ese pacto para fundir a las provincias y traicionan a su pueblo y probablemente pierdan las elecciones. Se lo lleva puesto. Pero ellos tienen esa lucubración, esa tentación a transar. Entonces, hay que mostrar que tenemos un polo de poder alternativo. Por eso nosotros en las tesis también decimos, tiene que haber jefatura política nacional hoy con voluntad presidencial. El problema no es que nadie se autoproclame como candidato, pero que sí que surjan varios liderazgos y sobre todo sean liderazgos con capacidad de aglutinamiento de los gobernadores y de ponerle un límite al gobierno y que esos liderazgos, se diriman en la cancha verificando quién efectivamente le puede poner un límite al gobierno. Por eso nosotros concatenamos el problema de hoy ponerle un límite por todo el daño que está generando y por su propio fracaso y la disputa por las elecciones del año que viene. En las elecciones del año que viene hay que ganarle a esta alianza anticonstitucional de La Libertad Avanza y el PRO. De ninguna manera nosotros podemos permitir que ellos ganen una elección con todo el daño que están generando. Tiene que quedar en claro que la mayoría del pueblo rechaza este ataque a la Constitución, que rechaza el brutal daño que le están generando al pueblo y a la patria, y que rechaza el plan de genocidio económico que es el que tiene el gobierno de Milei desde que asumió. Así que en función de eso, para nosotros está conectada una cosa con la otra. Vos hablas de genocidio económico, que es una de las cosas que me llamó la atención, porque lo primero que pensé es, qué exagerado esto, ¿no? Porque digo, ahora, el desarrollo que vos le das, el razonamiento, la argumentación que se le da en este trabajo, es muy interesante. Repliquémoslo, porque alguno dice también, capaz que me suena fuerte, ¿no? La palabra genocidio. Y sin embargo, está sostenido en datos, ¿no? Lo que vos planteás. Está sostenido en datos y está sostenido en la definición de la categoría de genocidio a nivel internacional y también en los objetivos que ellos públicamente dijeron que tenían antes de llegar al gobierno. La presuposición del gobierno de Milei, y esto lo escribió Espert en su libro, en La Argentina Devorada, es: el problema de la Argentina son 4 sectores con los que hay que terminar. Los empresarios que ellos denominan prebendarios, los políticos, los dirigentes sindicales y los piqueteros, las organizaciones sociales. Ellos caracterizan que esos son los 4 sectores con los que hay que terminar para facilitar el crecimiento económico, el desarrollo económico. Bueno, es un planteo de eliminación directa de agentes económicos y sociales. La categoría de genocidio apunta en ese sentido, un plan deliberado para exterminar o disminuir lo suficiente a un determinado sector de la sociedad para que no sea viable su subsistencia económica. No existe la categoría genocidio económico en el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma habla de genocidio en general, pero en las discusiones del Estatuto de Roma los estados latinoamericanos propusieron la categoría genocidio económico, que tiene que ver justamente con la destrucción económica o la disminución económica de un sector que le impida su subsistencia. Si no es metáfora, esto es posta, no es metáfora. Es posta. Está ocurriendo, digamos, uno lo ve. ¿no? Claro. Te lo ve todos los días. Cuando vos dependés de un comedor para poder comer y te sacan la comida del comedor, bueno, ¿eso qué te genera? O cuando vos sos un paciente oncológico que depende de la DATSE para poder comprarse la medicación de alto precio y te lo cortan y te morís, como está pasando, ya hay 4 personas que fallecieron en esa situación, son los casos más crudos, la faceta más evidente de este genocidio económico. Cuando sos jubilado, tu médico te receta una determinada medicación para vivir y no la podés comprar, el riesgo de muerte que eso conlleva, bueno, ahí tenés los primeros indicios muy claros, los primeros casos muy claros
de este plan de genocidio económico, que encima lo ejecutan de una forma grotesca y fundamentalista, porque como les fracasa el plan más general en términos de estabilización, no tienen plan de estabilización, bueno, aceleran el ajuste de forma desembosada y eso te genera este tipo de situaciones en que la DATSE no funciona. Hoy, de hecho, a las 4 vamos a hacer una conferencia de prensa en el Salón del Bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados para presentar un amparo, para anunciar la presentación de un amparo de 6 organizaciones de pacientes para que la justicia le ordene al gobierno que restablezca de inmediato el funcionamiento de la DATSE, que es la dirección que garantiza los medicamentos para pacientes con enfermedades graves. Porque hubo pacientes que hicieron amparos individuales y el gobierno fue a la justicia a rechazar los amparos, a apelar los amparos. Entonces, tiene que la justicia ya mismo ordenarle al gobierno que restablezca el funcionamiento de la DATSE. Bueno, esos son algunos de los ejemplos más claros de la existencia de un plan de genocidio económico. Sí, Juan, también tiene que ver con la infravaloración que hay respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? O sea, tanto el acceso al derecho a la salud, a los medicamentos, sobre todo en cuestiones o en situaciones de extrema vulnerabilidad, así como una distribución regresiva del ingreso en tiempo récord, ¿no? Hoy salía una nota en relación a que, no digo que esté bien, pero digo, superaba en 15% la canasta básica el salario y hoy en día ya está 20% abajo. Eso también es la famosa pobreza planificada o miseria planificada de la que hablaba Rodolfo Walsh, ¿no? Tiene que ver con eso. Totalmente, tiene que ver con eso. El ataque al salario que está desarrollando el gobierno es inédito, ya los salarios están a niveles de 2002-2001 y encima no homologan las paritarias, lo cual es la demostración de que hay una política deliberada del gobierno para destruir los salarios. Por eso y desde el Estado, ¿no? Exactamente. Es un empobrecimiento cronológico, digitado desde el poder, digamos. El tema ahí me parece que hay un debate que el plan de miseria planificada implica un plan para empobrecer al conjunto de la población, pero acá directamente hay un plan ya para eliminar determinados sectores. Entonces es más grave aún. Y esta idea de genocidio no solo la decimos nosotros. El gobernador Quintela planteó que esto es un genocidio social. El otro día en el debate por el DNU, que Natalia estuvo presente, fue una de las oradoras, el doctor Barcesat planteaba justamente que esto es un genocidio silencioso por hambre. Bueno, y las jubiladas y los jubilados que marcharon al Congreso, marcha que nosotros acompañamos el día que nos tiraron este gas químico a la diputada Pocoiki y a mí, también marcharon con la consigna que esto es un genocidio silencioso. Entonces, varios sectores vamos reconociendo la idea de que esto es un genocidio, que efectivamente el concepto del plan por el cual ellos vinieron a gobernar tiene que ver con la idea de eliminar determinados sectores de la población. Ya sea o por hambre, ya sea porque no tenés los medicamentos, ya sea por una disminución económica tal que te impide tu propia subsistencia. Entonces me parece que eso es muy importante tenerlo en claro, porque llamar a las cosas por su nombre te permite enfrentarlas correctamente. Claro. A ver, estábamos hablando con Juan Marino. Juan produjo con el partido piquetero unas tesis, que son las tesis de abril. Es una caracterización del momento político, económico y también es una hoja de ruta política, digamos, ¿no? Para lo que viene, para construir un futuro. Yo decía al comienzo, digo, esto no lo veo habitualmente, te juro. Yo vi las 33 páginas de Cristina, después vi los 44 páginas tuyas, digamos. El otro día lo tuvimos acá Nicolás Vilela, también, que produjo un material significativo y extenso y profundo. ¿Vos crees que hay que volver a pensar en la política? Pues yo lo que veo es que hay muchos que van a la tele y tratan de tener el eslogan corto y que impacte, ¿no? Buscando efecto, el efectismo, pero quizá les cuesta o son morosos para sentarse, producir material. ¿Vos qué ves en los otros compañeros o compañeras de la política? Sí, yo creo que es importante recuperar una tradición de elaboración, de discusión, que es necesaria para que, de hecho, en esta coyuntura en particular, exista una oposición. O sea, para que haya oposición, la oposición tiene no solamente que coordinar, sino tener una estrategia y tener un plan. Y para tener una estrategia y tener un plan hay que hacer una caracterización de la situación política, en función de eso ofrecer una orientación para intervenir. A nosotros nos parece que eso es fundamental desde el punto de vista metodológico. Por eso nosotros planteamos las tesis de abril como una propuesta para reordenar a toda la oposición. Fíjate que es ambicioso el objetivo, porque aparte nosotros somos minoría.
dentro de Unión por la Patria, que hoy en día es la primer minoría dentro de la oposición. No tenemos mayoría, pues si tuviésemos mayoría nosotros podríamos garantizar la votación en contra del DNU, podríamos garantizar un montón de cosas que no tenemos hoy los votos para poder garantizarlas y necesitamos necesariamente lograr un acuerdo con otros sectores opositores para, por ejemplo, voltear el DNU. Nosotros, siendo minoría, dentro de la primer minoría, como partido piquetero, decimos, con estas tesis proponemos reordenar a toda la oposición. Entonces sí es lo que vos decís, nosotros vemos que hay un problema. Y de hecho vemos que ese problema genera cierta bronca de parte de, por lo menos, como mínimo el 44% de nos votó contra Milei. Sí, los propios. Que la bronca popular no es solo contra el gobierno de Milei, hay bronca popular contra la oposición. Entonces, nosotros decimos, bueno, para recoger esa inquietud y esa bronca y dar una respuesta de muchas compañeras y muchos compañeros que nosotros escuchamos, cuando voy a las marchas me lo plantean, lo vemos en las redes sociales, los oyentes, estábamos escuchando antes a los oyentes, también plantea cosas de esa naturaleza, tiene que haber una respuesta en ese sentido. Las tesis de abril son un planteo justamente para eso, y coincido con vos en que hay una presión sistemática de los medios y de las redes en particular para degradar el nivel del debate político, y eso no contribuye. Bueno, eso también ayudó al triunfo de Milei. Un tipo que habla con sus perros muertos, ¿no? Ese nivel estamos hablando, Sí. que piensa que conoció a Conan hace 2000 años en el Coliseo Romano y que apareció Dios y les encomendó una misión que están realizando ahora. Y ese es el nivel de persona que tenemos a cargo del Poder Ejecutivo, que no es presidente, pues está completamente desconectado de la realidad y no ejerce las funciones que la Constitución le encomienda. Si ganó también tiene que ver un poco con eso. Entonces, eso hay que revertirlo. Y las tesis de abril son una contribución para revertir eso. La última, y tiene que ver con que hay un pasaje también dedicado a la cuestión geopolítica, ¿no? Que pareciera hoy no tener tanto lugar en la agenda nuestra, en la agenda propia, porque en un punto vos tenés la comunicación más concentrada, la comunicación más hegemónica, que naturaliza absolutamente todo, ¿no? Viene la jefa de Comando Sur y es como, habla como si fuera el embajador, y no es el embajador, es una autoridad militar, ¿no? De una potencia extranjera, digamos. Y ustedes dedican un amplio párrafo a la cuestión geopolítica. Decinos brevemente eso, para que la gente, bueno, obviamente, se inquiete un poquito en relación a esto y sepa que hay alguien que está pensando en estas cuestiones. Bueno, en 4 meses de gobierno también asistimos a que efectivamente nuestro país no ingresó a los BRICS. No solo no ingresó a los BRICS, sino que por la política exterior de este gobierno nos generó una crisis diplomática con Colombia, nos genera una crisis con Brasil, es decir, con los principales países de nuestra región. Su alineamiento unilateral absoluto con el gobierno de Israel también nos genera un aislamiento de nuestra región, porque lo que deberíamos hacer antes que nada es unirnos con toda la región con un planteo de paz. Y es lo contrario de lo que está haciendo este gobierno. Incluso fíjate que se está colocando a la derecha el gobierno de Estados Unidos, que a través del G7 le está diciendo al gobierno de Israel que no escalen la situación en Medio Oriente. Bueno, al revés, Milei, por el contrario, hace una reunión de comité de crisis con la presencia del embajador de Israel. Y cuando sale Jorge Lanata, que no es precisamente un periodista kirchnerista, a criticarle que esté el embajador de Israel, un embajador extranjero, porque incluso más allá del país al que pertenezca, en un comité de crisis lo sale a atacar diciéndole ensobrado. Bueno, me parece en ese sentido que hay que destacarlo, porque una política internacional incorrecta como la que de este gobierno solamente nos puede generar problemas económicos. La crisis que nos genera con China y el problema que está generando con despidos, producto de que China, frente a la política del gobierno nacional, frena determinadas obras por responsabilidad directa del gobierno de Milei. En el sur, bueno, eso no contribuye para nada a salir de la crisis económica, al revés, lo agrava. Y me parece en ese sentido que hay que tener en claro lo que nosotros discutíamos en la campaña electoral, que la política internacional también era un elemento muy importante a la hora de tener en cuenta de decidir quién gobierna este país. Bueno, la política internacional del gobierno de Milei es un desastre y nos conduce a una situación muy negativa. Juan, creo que quedan presentadas las tesis de abril, por lo menos aquí en la 530, desde ya, con toda su audiencia. ¿Dónde se las pueden ir a leer? ¿Cómo se pueden contactar para obtenerlas? Primero las pueden leer las tesis de abril en nuestra página web, que es www.elpiquetero.org. Segundo, hoy las estamos imprimiendo, ya salen hoy de imprenta como libro. Entonces nos lo pueden pedir al 1131435434 por WhatsApp
1131435434 y probablemente este sábado hagamos una charla de presentación del libro de la tesis de abril, a la cual están todas y todos invitados a venir. Después en mis redes sociales vamos a estar publicando el horario y el lugar, así que nos siguen por ahí y se suman. Juan, felicitaciones por el trabajo, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Por compartir la mañana con nosotros, unos mates acá. Me encanta hablar de la producción que genera la política en la Argentina. Ha sido históricamente en la Argentina la política fuente de inspiración, debate intelectual, historización. Y bueno, en esa tradición se enmarcan, me parece, estas tesis que nos trajo Juan Marino, de izquierda, marxista, trotskista, dentro de Unión por la Patria, ¿no? Porque si no, algunos piensan que la izquierda solamente está fuera de Unión por la Patria o que son otros sectores. No, dentro de Unión por la Patria hay una izquierda, de la izquierda de Juan. Juan, gracias por estar acá. Nosotros nos vamos a una breve tanda. Cuando volvemos, el editorial. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.